Colombia y el mundo entero. Hoy, 30 de septiembre, jueves de misterios luminosos. Son los últimos misterios para los católicos que dejó instituido San Juan Pablo II. Los misterios luminosos tienen que ver con la parte de las acciones que fueron y identificaron a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, Jesús. Buenos días, doctor Jorge David. Se nos va el mes de septiembre, último. Visible, la verdad, como siempre decimos, hasta aquí nos trajo Dios. Siempre, ¿no? Dios por delante. Mantenemos nosotros Dios, patria y hogar. Yo digo familia. Pero estamos muy contentos porque una vez más estamos presentes. ¿Para qué? Para servirle a usted. Nosotros tenemos un objetivo claro, el cual es servir a la población a través del poco conocimiento que tenemos, pero lo plasmamos ¿para qué? Para que la gente tenga un poco de conocimiento, sepa cumplir sus obligaciones, para así pueda reclamar su derecho, porque decimos que derecho no reclamado, derecho perdido. Derecho perdido. Es prácticamente el eslogan de acá del programa La Tribuna del Pueblo, y como dijimos el día de ayer, aquí no vamos a defender en una clase de político, aquí vamos a defender al pueblo, porque el pueblo es el bien jurídico protegido. Todos los políticos de los 3 niveles del Estado tienen la obligación de servir a la población y hacer política de desarrollo, porque es menester el bien jurídico protegido, y el mandante es el pueblo boliviano, y ellos son los hacedores. Tienen que hacer que las cosas sucedan y tienen que portarse como buenos padres de familia con el pueblo boliviano. Y es ahí donde ya vamos a hablar la parte interna de la espiritualidad, que es el tema más o menos que vamos a tocar hoy día. Cada vez crece la esperanza del pueblo, doctor. Y hoy tenemos una buena noticia para darle a nuestro pueblo, a nuestros amigos, porque pueblo es... bueno, los abogados del pueblo, ¿no? Los abogados. Los constructores. Los constructores, los ingenieros, los profesionales, ¿se puede decir? Los estudiantes. Las trabajadoras del hogar. Supo ayer el gran que le reconocimiento, está yendo el gran muy bien. Avance de derechos sociales, le está en yendo tema bien, laboral. Le está yendo bien, van a ser miembros ya, van a ser incursionados, van a tener derecho a la Caja Nacional, al Seguro Social, que es importante. Todo ciudadano que contrate una trabajadora del hogar, porque ya no se dice empleada doméstica, es una trabajadora del hogar. Así es. Tiene 5 días a partir de ayer para asegurarla en la caja. Y eso le conviene mucho, le comento. Le conviene mucho al patrón, Bravo. inclusive. Parece que no le conviene, pero le conviene muchísimo. Que en otro tema vamos a estar tocando ya los derechos laborales. Así es. La buena noticia para el pueblo es que tenemos un miembro más dentro de la Tribuna del Pueblo, este proyecto que es del pueblo y para el pueblo. Así es, tomo la libertad, hombre invisible, de hacer la presentación y darle la bienvenida a nuestro colega luchador. Y bueno, ahora vamos a ponerle el hombro a este proyecto y le vamos a dar la bienvenida al doctor Kadir Basma. Bienvenido, doctor. Y la pregunta de rigor. A ver, ¿cuál es? ¿Cuyo hijo? ¿De quién es usted? Preséntese para que la población cruceña, boliviana y mundial lo conozca. Bueno, me llamo Kadir Basma, soy hijo de don Rubén Basma y Lidia Cuellar Severiche. Basma, no Sí. Batman, si por No, si acaso, no. Basma. Basma seca nomás. Bueno, abogado de profesión y bueno, un gusto estar aquí, ¿no? Presente, ser parte de usted, de este gran equipo. Sabemos que el pueblo necesita también hacerse escuchar y necesita una ayuda, y que más que la Tribuna del Pueblo para usarlo como herramienta, ¿no? ¿Cuál es? Vámonos un poquito conociendo más. ¿Le parece, doctor? Le propongo un trato. A ver. Continuamos conociendo a nuestro héroe sin capa, un abogadazo de primer nivel, pero ¿por qué? Pasó antes que el currículo técnico, pasó el currículo personal. Es un gran ser humano. Yo le he dicho que tiene 2 virtudes, que yo las he visto en estos días. Uno es sencillo y otro es un hombre muy hacendoso. Muy hacendoso. ¿Se acuerdan la frase de hacendoso? Decía abuelito, ¿no? Solo el flojo se muere de hambre, porque uno de lo que sea puede ganarse el plato de Y algo que yo he aprendido de él en estos días es que él respeta las categorías. Algo que nos falta a nosotros. Nosotros, como cuando estamos jóvenes, pues no respetamos las canas, la categoría. Significa la trayectoria de ciertos personajes. Esta persona es muy bien ubicada, pero respeta las categorías, y eso es lo que estoy aprendiendo con él. Amén. Bueno, querida productora, la que lleva el control de la nave, ¿cuál será el tema del día?
Muchas gracias amigos de la mesa de debate de la Tribuna del Pueblo, muchas gracias, buenos días amigos de la Voz Invisible. Bueno, se los quiero leer este artículo, el artículo número 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo a su cosmovisión. Se los leo este artículo, ¿por qué? Porque el tema del día es derecho a la libertad de religión y creencias espirituales. Bueno amigos, este es el tema del día para que ustedes allá en la mesa de debate puedan debatir. Muchas gracias, hasta más tardecito. Mientras nos ponen en contacto con el invitado especial del día, no cualquiera estudia teología. ¿Qué es teología, doctor? Bueno, teología pues es el estudio, se puede decir de todo la deidad, ¿no? De toda la deidad, ¿no? Y bueno, antes pues prácticamente la teología el derecho desprende de la teología. ¿Se acuerda? Claro. ¿Se acuerda cuando al Señor Jesucristo le decía maestros de la ley? Le decía, ustedes fariseos, maestros de la ley. ¿Por qué? Porque antes la religión o la teología administraba derecho y justicia, ¿no? Como dijo nuestro compañero, el satélite humano, el ojo del pueblo.com, hoy vamos a tocar el tema de derecho a la libertad de religión y creencias espirituales. Separe el agua del aceite. Derecho a la libertad de religión y creencias espirituales. Desde que se declaró y se plasmó en la Constitución Política del Estado, el Estado de la ex República de Bolivia, donde reconocía en su 4º artículo como religión oficial a la religión católica, apostólica y romana, a través de un convenio con la Santa Sede. Desde el 2009, el Estado es laico. Respeta la pluralidad de creencias y de religiones, no se mete. Pero vamos a ver cómo la evolución de los derechos nos ha llevado a separar Iglesia versus Estado. ¿Qué consecuencias positivas, qué consecuencias negativas? La vamos a analizar, pero no antes sin darle la bienvenida al pastor que hoy nos va a un poco ilustrar. El pastor Beltrán. Tenga usted buenos días. No tenemos retorno. Creo ¿Controle? que no tenemos audio. No tenemos retorno. Mientras nos arreglan. La parte técnica. Es parte del oficio. Hay veces la tengo. A ver, no lo haga muy protocolar. ¿Sabe que lo estoy viendo? Hay un gran compañero. Miren, ahí está. Beltrán. Otro, como le dijo, padre Hugo Ara, no nos está escuchando. Él no está escuchando, ¿no? Ahorita no lo escuchamos nosotros a Beltrán. Parece que está con mute su sonido. Él nos escucha, pero el nosotros micrófono. No lo escuchamos acá, no tenemos retorno. No tenemos retorno nosotros. Pero de no todas podemos maneras, escuchar al obrero de Dios. Estamos desesperados, necesitamos poder entender la palabra viva. Pero no, es simplemente mientras él va arreglando los problemas técnicos, nosotros hacerle recuerdo, pues, de presentarle aquí a nuestro gran amigo y compañero Beltrán. A ver, músico de los mejores músicos que inclusive... No tenemos retorno, Richard, no tenemos, hermano. Hola. No, le decía Hombre Invisible, mientras nosotros vamos solucionando internamente esos problemas técnicos, Hombre Invisible, hacerle recuerdo que pues Beltrán es uno de los músicos católicos, inclusive ya es mensajero de la palabra de Dios de la parte católica, y también ha sido nuestro compañero. Inclusive hizo una superproducción. Mientras arreglan eso, me acuerdo. No puedo yo dejar de pasar y siempre, todos los días, mientras podamos nosotros volver a recordar las palabras mágicas que nos enseñó mamá y papá, démosle un saludo y la bienvenida a nuestro tercer panelista. ¿Cómo está, licenciado Apodaca? Tenga buenos días usted. Muy buenos días, querido Hombre Invisible. Un gusto, un placer enorme siempre estar en su programa. Un saludo cordial a nuestros hermanos, amigos que están en la mesa privilegiada Bienvenido. del Tribunal del Pueblo. Bueno, le decía de Beltrán. Tipazo, un productor. Haciendo una introducción el doctor Jorge David, nuestro pastor Beltrán. Claro, lo que pasa es que estamos en conexión ahorita y bueno, tenemos un problema técnico, pero él viene pues de la escuela de diaconía y la verdad que una de las producciones que hizo fue la canción pues de Hachi Toborochi, ¿no? Del grupo Hachi Toborochi,
Y la verdad que es como para nosotros de esa generación es como un himno y ya lo vamos a estar tocando en otra ocasión. Pero él ha sido, más que todo, ha sido productor de temas ya que tienen que ver con la parte de la espiritualidad y un compañero de diaconía. Y un saludo, otra vez, un saludo cordial a todos los que han estudiado comunicación social en la Universidad Católica Boliviana y sobre todo ha pasado por las aulas de diaconía bajo la tutela del padre Ugara. Mientras esperamos todavía que la tecnología no nos juegue tan mal la pasada, querido licenciado Apodaca. Bueno, ¿Ha sido positivo o negativo haber declarado al Estado laico, al Estado plurinacional de Bolivia, Estado laico? ¿Qué entiende usted? primero entendamos de que el decir que es un Estado laico implica y significa específicamente y únicamente que el Estado, el gobierno, no asume ninguna religión. El gobierno no asume ninguna religión y por lo tanto está despojado de toda inferencia religiosa. Es decir, antes la Constitución rezaba de que éramos un Estado que tenía como religión oficial la Iglesia Católica Romana Apostólica. Pero eso acabó a partir de la aprobación por más del 63% de esta Constitución, donde establece que es un Estado laico. Ahora, si usted me pregunta a mí como una persona que tiene una acepción específica respecto a la religión, yo profeso la religión cristiana evangélica, pues para mí es algo que tiene muchas cosas ventajosas, porque al no tener el gobierno una necesariamente posición religiosa, entonces tenemos la posibilidad todos de poder, si así lo permite un gobierno, pues conversar, compartir o por lo menos tener ciertas facilidades sería para poder llegar a estamentos del gobierno. Yo creo que todos los gobiernos lo han hecho, yo creo que siempre lo han hecho así. Y yo creo que en un momento la Iglesia Católica, como lo vemos ahora, y eso es algo que a mí me preocupa mucho, toma siempre una posición muy política. Yo como cristiano evangélico puedo decirle con toda seguridad de que la comunidad cristiana no necesariamente tiene como misión o objetivo estar inmiscuidos en asuntos políticos. Al contrario, tiene más bien la misión y el mandato divino, porque así Dios lo estableció a través de su Hijo Jesucristo, de que evangelicemos, de que ganemos almas, de que lleguemos a los perdidos con la palabra de Dios o con las buenas nuevas. Muy buen Y punto eso de es vista, lo que querido no Licen estamos viendo Apodaca. ahora en la Confederación Episcopal de Bolivia. Lo vamos a tocar eso al final. En la hora de nuestro intercambio de criterios personales. Creo que ya podemos ahora conversar con el pastor Beltrán. Por favor, nos gustaría que el pastor nos pueda ilustrar. Buenos días, pastor. ¿Ya? Ya lo habilitaron. Buenos días, creo que estamos. Se escucha, perfecto. Positivo. Muy bien, estimado Jorge, David y a todos los que están ahí comunicándose ahora y dando esta palabra que es muy importante para todos. Tengan muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que estuve ya escuchando, analizando un poquito todo este tema, aunque en este tiempo yo he estado más dedicado a la palabra, un poco las cruzadas, hemos estado saliendo mucho a los lugares para que la gente conozca la palabra de Dios y pueda acercarse en este tiempo, ¿no? Y bien, yo lo que podría decir respecto a lo que demanda ahora lo que está el Estado con las leyes y todas estas cosas, nosotros, verdad, tenemos que enfocarnos plenamente en lo que es decir la verdad, hablar lo que dice la palabra de Dios para que, bueno, lo que respecta a las creencias religiosas, lo que respecta a lo que es el nuevo tiempo para nosotros como cristianos, es anunciar la verdad, denunciar lo que está mal, pero bajo la palabra de Dios. Querido pastor, una pregunta, porque estamos ya, el peor tiempo es nuestro enemigo. Una pregunta clave, pastor. ¿Cómo usted ve la evolución de los derechos, de las leyes? Desde el 2009, el Estado plurinacional de Bolivia declara un Estado laico. Eso significa separación
Estado versus Iglesia. ¿Qué cosas positivas, qué cosas negativas ha traído esto a nuestra población? Bien, con respecto a esto, la verdad es cierto que en la palabra de Dios, Dios establece siempre el mandato de un gobernante, como decíamos que todos somos reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Y es verdad que el Señor en su tiempo ha determinado que los hijos de Dios anuncien la palabra de Dios con respecto al mandato divino, a lo que el Señor quería poner siempre orden en lo que es la gobernancia sobre los pueblos y sobre las naciones. Bien, y en este tiempo, la verdad que para mí, como pastor, yo diría de que en cierta forma esto de los religiosos y las creencias, particularmente a mí no me afecta, porque nosotros seguimos predicando un evangelio, el mismo que nos dejó Jesucristo, seguimos predicando la misma palabra. Y es cierto que surgen muchas creencias, surgen muchas, vamos a decir de esta manera, muchas sectas, religiones, donde se habla de una manera, se habla de otra. Pero para la iglesia, esto significa de que más bien nosotros tenemos que ser los autores de enviar la palabra para que haya una unidad de un cuerpo de Cristo. Para la iglesia que establece la palabra de Dios es la unidad de los creyentes que están perdidos en el mundo y que están en corrupción, que están dando a conocer cosas que verdaderamente no suceden en el pueblo. Hay muchas mentiras, es cierto, hay mucha corrupción, es cierto, pero nosotros como pastores de la iglesia nos interesa comunicar el mensaje de Dios de salvación, incluso para los gobernantes que están puestos ahí, para que ellos también puedan acercarse a Dios y estas leyes en las cuales ellos establecen también se lleven a cabo, porque es un mandato divino de que ellos también puedan asumir de que hay un Dios arriba, excepto de que ellos se aparten y adoren a otros dioses. Bien, a ellos les conviene, es cierto, de que haya otras creencias religiosas, por ejemplo, como los chamanes, hablemos de las culturas, las tierra adentro, yatiri, y que hacen sus ritos. Igual hablamos del occidente, del oriente, que hay mucha gama de religiones y de sectas, pero el Señor nos manda en un evangelio a nosotros a decir la verdad. Y esto, la verdad que a la iglesia no debería afectarle. Esto no debería afectarle, ¿en qué sentido? Porque el cristiano siempre va a anunciar la palabra de Dios y para el pueblo debe ser conocida la verdad mediante el mismo gobierno, que es el encargado de velar por que todas las cosas sean justas y correctas. Con respecto a la palabra del Señor, querido pastor, hay una frase que él dice cuando lo ponen a prueba, ¿no? Cuando le dan la moneda. ¿Vamos a pagar impuestos o no? Le dicen, dad al César lo que es del César y dad a Dios, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice al respecto? Bien, Jesucristo, para no escandalizar, lo manda a sacar una moneda del pez y le dice, ve y paga por ti y paga por mí. ¿Por qué? Porque nosotros también como cristianos debemos contribuir al justo mandato también bajo la ley. Pero es cierto que, por ejemplo, se estuvo mucho hablando sobre los diezmos y las ofrendas de las iglesias, pero este tema es un tema muy delicado en el cual se aborda, es un tema muy profundo en el cual no quiero meterme mucho, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo en su momento. Cuando Jesús manda a que se saque el pez, la moneda, esta moneda significa que también nosotros como cristianos debemos cumplir con nuestros impuestos, debemos cumplir con las leyes que están mandando, excepto si hay corrupción, excepto si hay malversación de fondos. Corrigiendo un poquito, querido pastor, no sería metafóricamente como sabemos, estamos en los mismos aulas, hemos estado, no sería metafóricamente cumplir con tus obligaciones para que tengas derecho. No sería más bien que va por ahí, porque en este caso cada religión o cada iglesia tiene que cumplir su obligación con respecto a plantear su doctrina. Entonces, yo lo veo más o menos, o sea, es una pregunta que le hago, si tiene que ver con dar a conocer la doctrina del posicionamiento que ustedes tienen, cumplir tu obligación y de ahí ya vas a tener algún derecho.
Es un tema en el cual creo que se lo está tocando en estos tiempos. Es cierto que hay distintas creencias, hay cristianos, digamos, que predican, vamos a hablarlo de esta manera, el Evangelio de la Prosperidad. Muchos dicen, y este es un tema que ha sido de controversia, porque dicen que los pastores se están haciendo ricos con la plata de la gente, pero creo que es un tema muy, muy controversial, porque no todos los que están en una iglesia van hacia ese punto. Por ejemplo, en mi caso, Dios me llevó hasta aquí. Yo nunca pensé ser pastor, nunca pensé llevar a cabo una iglesia, pero sin embargo yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo todo, yo trabajo y vivo de eso. Pero en el caso si hablamos políticamente y hablamos dentro de lo que es la sociedad, nosotros como pastores también debemos cumplir con ciertas normas que nos está exigiendo la Constitución política o nos exige el gobierno, ¿no? Dicen Apodaca. Yo quisiera un poco contextualizar algo que me parece importante aclarar, y aprovechando también que está acá el pastor, ¿no? El artículo 4 de nuestra Constitución dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión. Cuando dice el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, se entiende que todos nosotros, los seres humanos que vivimos en Bolivia, o sea, cualquiera sea, aunque sea un extranjero, puede y tiene todo el derecho y la libertad de adscribirse a la religión que quiera. Si esa persona quiere creer en una mesa y cree que la mesa es un dios, puede creerlo. Eso es decisión personalísima de cada persona. Y eso es correcto, o sea, eso sería lo mejor, porque la pregunta que, ya que tenemos que hablar, entendiendo que nos escucha mucha gente, que está pueblo atento a lo que nos estamos demandando, entonces tenemos que decirle a la gente: usted tiene todo el derecho, y eso es correcto y eso es muy bueno, porque ni siquiera Jesucristo le obligaba a la persona a tener fe en él, y ni siquiera Dios le obliga a la persona a tener esa ligazón o esa relación íntima con él. Dios lo anhela, lo desea, pero no lo obliga. Entonces no tendría por qué obligarnos el hombre, en este caso las leyes, ninguna ley y menos el Estado, a creer en algo. Entonces esto es correcto. Y dicen, ¿no?, libertad de religiones y creencias espirituales, porque se entiende de que en Bolivia hay una cultura ancestral que tiene otro tipo de creencias, la Pachamama, en el Inti, etcétera, y también eso es correcto, eso es bueno, eso también no podemos ni impedirlo ni obligar a que lo dejen, etcétera. Y después continúa este artículo, que es muy breve, dice: de acuerdo con sus cosmovisiones, es decir, que cada uno tendrá su forma de ver la vida, ¿no? La cosmovisión tiene que ver con la forma de ver la vida. Pero entendiendo todo esto que he explicado, quiero ahondar en la última frase que dice, y me permite el pastor y me corrige si ve algo bueno, para que podamos hacerle un diálogo. Dice: el Estado es independiente de la religión. Y yo quisiera hacer aquí una aclaración a toda nuestra audiencia. Cuando hablamos del Estado y la religión, tenemos que entender que ambos pueden ir y caminar paralelamente, pero no se pueden mezclar. Lo incorrecto era que antes el Estado, el gobierno, asumía una religión, y eso pues ponía en un sesgo quizás algunas de las cosas, y aquí lo vamos a hablar de manera muy clara para que se entienda, en algunas cosas políticas, ¿no? Entonces yo podría decir: presidente del Estado de la República, tenía una posición política respecto a cierta cosa y me hacía avalar y me hacía bendecir, por decirlo así, por la religión que estaba como una religión oficial del Estado. Entonces esto generaba una confusión, porque ustedes saben que la religión es algo tan personal, pero al mismo tiempo es tan influyente en las personas, que uno no quiere salirse de esa cobertura, le llamamos los líderes cristianos, que tenemos ante un pastor, ante un cura, ante un sacerdote, ante un padre. Entonces eso hacía que de alguna manera ese gobierno se genera una legitimidad por simplemente haber sido parte de ese Estado, por ser un Estado con religión oficial. Entonces, la religión no puede estar de esa manera, porque se prostituiría
y perdería su horizonte de la visión de la cual la Biblia, como es el texto sagrado, le ordenó a la iglesia católica o evangélica. Y habrá que ver en cada religión qué tan importante es la Biblia o qué tan importante no lo es. Pero lo que tiene que quedar claro es que la religión no puede ser, y aquí por eso yo estoy muy de acuerdo en que la religión no sea una obligación, o por lo menos no haya una religión oficial en nuestro gobierno, en nuestro estado, jamás. Porque, como les explicaba, podría generar una tergiversación de algunas acciones que tome nuestros liderazgos, en este caso cristianos, católicos. Pastor, le pido licencia para que escuche una pregunta más del doctor Kadir Basman. Buen día, doctor. Buen día, pastor. La pregunta Buenos es la días. siguiente. ¿Dios pone las autoridades a nuestro país? Yo siempre he dicho, y la palabra lo dice, ¿no? Toda autoridad es determinada por Dios. El mismo pueblo determina qué autoridad va a ir, ¿no? Porque el pueblo, y somos criaturas de Dios, muchos son hijos de Dios, pero Dios es quien determina quién va a estar por alguna razón. Y este es un misterio, porque muchas veces el Señor, desde un comienzo, si vemos el Antiguo Testamento, Reyes, Samuel, y vemos toda esta gama de reyes que hay en la Biblia, son los reyes en el cual Dios determinaba que ellos pongan su justicia, pero bajo el mandato de Él. Ahora, yo creo en mi corazón, y es lo que yo siento, de que por más que digan, no, este gobierno no debió estar, este gobierno es un corrupto, este gobierno o es bueno o es malo, siempre un gobierno, yo creo que lo determina Dios por alguna razón, y siempre mostraba esta situación Dios, porque a veces el pueblo cometía mucho pecado, y como sucedió con el pueblo de Israel por el pecado que cometió fue desterrado, dice, a Babilonia, y allí iba a sufrir en medio de otras doctrinas, de otras culturas en las cuales Dios no permitía que estén, pero los metía con el fin de que ellos pasen el tiempo, y era como decir un castigo para ellos porque se habían portado mal. Entonces, las situaciones que vivimos en el país, generalmente Dios determina esto, y yo en fe, yo digo y sostengo de que todos los gobiernos son establecidos por Dios de alguna u otra manera, como para que nosotros también pongamos la mirada y digamos, este pueblo está mal, tiene que acercarse a mí. Es un llamado que nos hace el Señor para que podamos entender de que todos tenemos que acercarnos a Dios y no apartarnos. Eso es más o menos lo que yo puedo responderle ahora. Pastor, hasta el momento usted nos acaba de ilustrar que yo siempre haciendo poder de síntesis, dar a Dios lo que es de Dios y dar al hombre lo que es del hombre. En ese entonces era el César. Primera ilustración que dejamos al pueblo. Segunda ilustración es que todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Entonces las autoridades que elige el pueblo, por eso hay un adagio, ¿se acuerdan que decían en las marchas, ustedes licenciados, ¿no? Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios, decían, ¿no? O sea, el acto democrático al practicarlo en las urnas y elegir nuestro gobernante de turno es la voluntad de Dios. ¿Estoy de acuerdo? ¿Eso hemos entendido como pueblo? Sí, mire, yo por ejemplo, dice, el Estado respeta y garantiza, dice, la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus convicciones. Yo no tengo problema con eso, y lo dije anteriormente. Ahora, nuestro fin de nosotros como cristianos es enseñarles lo que el Señor nos enseña a nosotros en la palabra, que ellos puedan acercarse al Señor, fuera que sea otra creencia, otra religión. El fin de nosotros es que podamos dar a conocer una palabra, la cual nosotros, dentro de muchas doctrinas en las cuales yo he tenido experiencia aquí en la iglesia, por ejemplo, de distintas religiones han llegado aquí a la iglesia, y no importa de dónde son, si son chamanes, si son brujos, llegan a la iglesia y encuentran un sentido de lo que es Jesucristo, porque aquí es una parte espiritual, una parte más delicada, en la cual el hombre lo ve todo natural, pero nosotros como pastores, como guías de un pueblo, nosotros tenemos que ver también la parte espiritual, ¿no? Querido pastor, yo quiero pedirle licencia porque estamos en los minutos ahora donde vamos a intercambiar criterios. Doctor Jorge David, lo positivo y lo negativo de haber declarado al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado laico.
lo positivo y lo negativo. Vámonos con lo positivo. Lo positivo es que se ratifica lo que habían planteado los liberales cuando la Revolución Francesa se da, donde dicen que ya no se cree en ninguna religión, no hay dioses que no ven, hay que ver, no existe prácticamente ya el Dios católico, el Dios griego, el Dios romano. Aquí va a nacer una nueva religión, dice la Revolución Francesa. Viene el humanismo a través de la Ilustración y dice aquí el hombre se va a autogobernar con sus propias leyes. Y en la Revolución Francesa sacan la Constitución Política del Estado y nace una nueva religión, la religión del hombre para el hombre. Es por eso, bueno, algunas personas lo dicen porque la escuchan simplemente, pero vámonos a la parte fría. No hay tal separación de Estado y religión, porque el Estado, al ser humanista, dice, planta su propia religión y lo planta en esta Constitución Política del Estado, lo inserta. ¿Cuál sería la religión? La religión sería la religión del Estado, el Estado presente, esa es la religión. ¿Por qué? Porque es un tinte, viene esto del liberalismo de la Revolución Francesa. Y como los comunistas o los socialistas son hijos de los liberales, porque utilizan los mismos métodos, ellos lo plasman. Y este tiene que ver con el humanismo. Lo plantearon ellos. Por eso se crea la Constitución Política del Estado. La Declaración Universal de Derechos Humanos se aparta a la Biblia. Y ha habido ya algunos matices donde lo quieren meter de nuevo. Cuando los liberales se dieron cuenta que la Biblia sí la necesitaban para manipular a la gente, también lo metieron. Y cuando los socialistas... Perdón, hombre invisible. Es que no he terminado la idea, Permítame que termine la idea. Y cuando los socialistas ven que la Biblia les estorba, también lo sacan. ¿Por qué? Porque el Estado viene a ser una religión y ponen al que preside el Estado, lo ponen como símbolo de adoración. ¿Ha sido positivo o negativo haber sacado la materia de religión de la currícula escolar? Para mí, positivo, porque se estaba imponiendo una religión a una persona y creo que cada persona tiene derecho a elegir en qué creer. Pero aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Quiero específicamente entrar en dos temas que son para mí fundamentales. En primer lugar, la religión es una cosa. Y aquí hay que entender a la religión como la institución, ¿ya? Porque cuando decimos religión parece que estuviéramos hablando de algo abstracto. No, estamos hablando de la institución. La fe, en lo que nosotros creemos, es algo personal. Eso puede haber acá una institución y yo vivir ahí y no creer en eso, en lo que pregona esa institución. Por lo tanto, la religión y el Estado no pueden ir juntos. O sea, la institución católica, evangélica, pachamamista, lo que sea, no puede estar conviviendo con el gobierno. No pueden estar juntos. Ahora, el gobierno y las personas que gobiernan nunca jamás pueden separarse de la religión. Por eso estoy hablando, la institución es una cosa y la religión. ¿Por qué? Porque Héctor Arce o Evo Morales o Rubén Costa o cualquier otro en su ser tiene una fe, una doctrina, una creencia. Es inseparable de él, es algo que lo lleva ahí y es su derecho. Lo interesante de esto es que cada una de las personas, de acuerdo a esa cosmovisión, a esa fe, tiene ciertos principios y ciertos valores. Los que pregonamos, por ejemplo, la cristianidad, sea cristiano, evangélico o católico, tenemos nuestra base fundamental de creencia y de fe en la Biblia. Y la Biblia nos estipula una serie de principios y de valores que nos conducen a una manera de actuar y de ser, a una conducta, que por lo tanto yo quisiera pues que todos conozcan esa Biblia y la lean, y ojalá pues a eso lo haría que todos seríamos más honestos, más íntegros, más bondadosos, más correctos, más justos, etcétera, etcétera, porque a eso nos lleva la palabra. Doctor Pero eso Jorge no David, se puede obligar a nadie. ¿Usted qué opina sobre la pregunta que dice? ¿Fue positivo o negativo haber sacado de la currícula escolar la materia de religión, sin importar si es evangélico o católico? Yo creo que es negativo para la población. Esta es la tribuna del pueblo y bueno, yo creo que es una estrategia para sacar la currícula del pueblo, o sea, del sistema educativo, e implementar las ideologías que ellos tienen. Hay ideologías de género que están planteando, son paquetes internacionales que vienen y no...
a este movimiento internacional le estorba hablar de la religión, de la familia, del hogar, de la individualidad y hasta de la sexualidad natural y biológica que se tiene. Ellos están poniendo, cuando yo hablo de estos antecedentes, de que son hijos del liberalismo, los comunistas y los socialistas, no estoy hablando burrera, es algo concreto, porque en su momento les estorbó, porque no se olvide que antes la Iglesia Católica tenía el predominio, ¿no?, sobre las decisiones de la humanidad. Entonces, para mí, del punto de vista, es sacar la currícula, la materia de religión, para ellos implantar su religión. Y no se olvide que las Naciones Unidas tiene una religión o una doctrina que es la ideología de género, que está implementando en toda Latinoamérica, en Argentina, la tiene implementada también en Bolivia. Pero ¿sabe quién ha protegido eso, que no se implante la ideología de género? Han evitado los padres de familia. Los padres de familia han evitado, todos los centros, los directores de padres de familia, los presidentes de las juntas familiares han evitado que no se le comience a hablar de sexualidad a los niños menores de edad. ¿Por qué? Porque atenta y violenta, es una violación al cerebro de estos niños. Y son ellos, los católicos, los evangélicos, la clase cristiana, ya sea de los dos bandos, han hecho un alto a objeto de que no avance la ideología de género implementada por el socialismo mundial. Hay un, yo hay un análisis muy particular que quisiera yo dejarlo. Antes de la nueva constitución, en la anterior constitución, el Estado reconocía como religión oficial a la religión católica, apostólica y romana, pero tiene un porqué. Porque cuando en un momento tuvo fricciones muy fuertes el Estado con la Iglesia Católica, decía, está bien, porque cuando decían que la Iglesia Católica se vaya a Bolivia, está bien, nos vamos nosotros de Bolivia, pero estoy seguro que las calles se llenan de huérfanos, de enfermos, de ancianos, porque el trabajo social en los gobiernos anteriores lo hacía la Iglesia Católica, pero eran unos curas revolucionarios como Luis Espinal, como un montón. Ahora, como se ha vuelto una forma de evangelizar desde escritorio, desde una cúspide, ya no hay. Es por eso que el Papa Francisco pide, quiero sacerdotes con olor a oveja. O sea, que salgan de la parroquia, vayan a evangelizar. En ese sentido, hay una buena percepción de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Palmasola, solo está la Iglesia Católica, que solo van y hacen misa, pero hay 7 congregaciones evangélicas que están haciendo trabajo continuo. Y les digo, ¿cuál es la mayor ventaja? Ellos evangelizan no para que su conciencia actúe de acuerdo al ojo del hombre. O sea, si no hay policía y allá hay un celular, yo me lo pego. Ellos actúan para que actúen a conciencia porque Dios los ve. Entre hacer lo correcto y ser íntegro. Dos cosas muy positivas de ambas iglesias hablamos de los 70, 80, era una iglesia revolucionaria, porque la palabra comunidad siempre estaba en el sermón del cura en el domingo. La palabra comunitario no es de los comunistas ni los socialistas, es una palabra de iglesia, del ala Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, no vamos a mentir, tiene dos alas, ¿no? La de los Opus Dei, que son más derechistas que muchos falsos derechistas acá, y la de la izquierda, que son los conservadores. Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿ha sido positivo o negativo declarar laico a un Estado sin el nivel cultural avanzado que tenemos? O sea, nuestros hijos van a salir con la conciencia, van a salir con un libre albedrío fortalecido para tomar las acciones que corresponden por ley y por derecho. Bueno, porque no se olviden que son invadidos y socateados con información a través de la tecnología. Hay algo que tenemos que ser sí coherentes, y en este punto es importante. No nos olvidemos que nosotros, pues mira, hombre invisible venimos, papá, a mi abuelo, ignorante, la guerra del Chaco, ¿no? Casi todos campesinos, poco acceso a la educación, poco acceso a la ilustración. Y bueno, nuestros padres también, pues, ¿no? Mi padre, bueno, ya militar, tiene un poco más de información, pero la mayoría de la población boliviana, usted sabe que no era profesional. Es más, recién el Estado, de a poquito, a través de los magisterios rural, va enseñando a la población a saber leer la cuestión del analfabetismo, ¿no? Porque se ha estancado el monoteísmo y se ha proliferado la libertad de espiritualidad. ¿Qué es la libertad? Porque ahí dice, ¿no?
el derecho a la libertad de religión, porque ahorita estamos hablando de religión, y creencias espirituales. La espiritualidad entendida y concebida desde los usos y costumbres. Por ejemplo, usted ha visto que ha proliferado las personas que leen la coca, las personas que leen el tarot, las personas que viran, ¿sabes? No, lo que es vira, ¿no? Encarnar un espíritu y poder predecir, o sea, se ha proliferado. Entonces vuelvo a insistir, ¿ha sido positivo, ha sido negativo declarar un estado laico? Licenciado Apodaca. Mire, yo quisiera dar una aclaración, porque siempre es bueno enmarcarnos en la conceptualización adecuada y correcta para hacer un análisis, porque si no, chipamos a todo mundo. En Romanos 13, la Biblia estipula claramente, en una carta de la epístola de Pablo, que dice de que toda autoridad está constituida por Dios. Toda autoridad está constituida por Dios, y ahí implica no solamente el gobierno, los reyes, también los pastores, los padres, los sacerdotes, inclusive los padres de familia, ¿ya? Y entonces dice una cosa que es el motivo y la razón por la cual dijo esas palabras, porque a veces la descontextualizamos y los que estudiamos la Biblia tenemos un aforismo muy importante, dicen, ¿no? Un texto fuera de contexto es un buen pretexto, ¿ya? Entonces leemos una partecinga, la descontextualizamos todo y lo usamos para lo que querramos, y no debe ser así. Debemos de leer íntegramente y entenderlo. Entonces, lo que dice Pablo en ese capítulo sobre las autoridades es que nosotros debemos de ser respetuosas, debemos de orar por ellos, interceder por ellos, sean buenos, sean malos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que están ahí. O sea, Él habla del principio de la autoridad. Una cosa es el principio de la autoridad. Aquí en esta empresa hay un gerente, hay un director ahorita de producción. Es el que me dice, sentate bien, agachate, parate. Yo no me voy a rebelar, no, yo puedo sentarme como quiera. No, él es la autoridad acá. El principio de autoridad es respetarlo. Nada más. El principio de autoridad no tiene nada que ver con que el Señor agarra y hace como quiere con las autoridades. Y yo lo voy a explicar claramente. Hay una diferencia entre permisividad y voluntad. Existe la voluntad de Dios y existe la permisividad de Dios. Entonces, para entender este capítulo, cuando dice Dios saca y Dios quita, lo que el autor está diciendo, Dios es el que establece y hay que tener respeto y reverencia a las autoridades. Nada más. No dice seamos cómplices de la autoridad. De hecho, especifica, las autoridades están hechas para que ejerzan su poder de manera justa. De manera justa. Entonces está hablando incluso de una autoridad justa, no está hablando de cualquier tipo de autoridad. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que entender como personas, y si me permite, por favor, el doctor, yo había buscado un versículo bíblico que sustenta lo que digo, que está en Primera de Samuel. En Samuel 8, capítulo 8, el Señor le dice a Samuel, al profeta, en realidad el profeta viene primero y le inquiere y le dice, Señor, se reunió todo el pueblo, todos los líderes del pueblo, son las 12 tribus de Israel, los ancianos, le decía, y me pidieron que gobierne un rey. Hasta ese momento Israel no tenía rey y se manejaba ¿en qué? En base a las leyes que ya le había dado al inicio, en Éxodo, en Levítico principalmente, donde está todo eso. Pentateuco. Se manejaban a través de jueces, ¿ya? Que se llama Jueces, el libro de los jueces, y ahí están todos los jueces de Israel. No había rey, pero los otros países que existían en ese tiempo en el mundo tenían rey. Entonces el pueblo agarra y le pide rey a Samuel, que era el profeta, el hombre que hablaba de parte de Dios hacia el pueblo, y Samuel se queda consternado, porque hasta ese momento solamente el rey era prácticamente Dios. Entonces va y le consulta a Dios, enojado, y le dice, el pueblo quiere rey y te está haciendo a un lado. No lo tengo, hermano, si me lo puedes buscar, lo que estaba ahí. Y ¿sabes qué dice? Dice de que el Señor, esto era lo que yo quería indicar, el Señor, si me permite el hermano y me busca donde yo lo dejé, en un versículo, para que la gente no diga que yo me estoy inventando, ¿no? Por eso uno agarra, ¿no? Contextualizar las cosas. El Señor le dice, ¿sabe qué, Samuel?
Escucha lo que dice el pueblo, le dice. Escucha lo que dice el pueblo. Y le dice, Samuel disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirige en oración al Señor. Pero el Señor le respondió. Versículo 7, capítulo 8, primer libro de Samuel. Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo reine sobre ellos. Pero aquí lo que hay que rescatar es esa palabra, atiende sobre cualquier petición que te haga el pueblo. El pueblo, no Dios, el pueblo. El pueblo pidió el rey y Dios es tan caballero, tan respetuoso, tan señor, que no se mete en tu libre albedrío. Entonces no hay tal cosa de que Dios puso al rey y lo sacó al rey. No, Dios lo permite. Si vos querés que te gobierne este gobierno, no tiene nada que ver con Dios, es tu decisión. Porque luego dice en el versículo 14, le dice, se eligieron. ¿Quién eligió? ¿Dios eligió? No se eligió Dios, ellos eligieron. Dios lo ungió, pero ellos eligieron. Ellos pidieron. Mira vos, lo que estoy diciendo, que el creador de la democracia es Dios. Porque Dios dice que elija el pueblo, que se defina el pueblo. Y al momento... Por lo tanto, lo que quiero cerrar acá es que no debemos confundirle al pueblo de que, Dios quiere que Evo Morales sea el presidente, o Arce Catacora sea el presidente, o Rubén, o ¿cómo se llama el gobernador acá? Luis Fernando Camacho sea el gobernador. No es nada que ver con Dios. Es la decisión de usted y de mí y de nosotros. No tiene nada que ver. Dios lo permite en su amor, en su libertad. Dice, hijo, usted elija. Y en su infinita misericordia, diría así es la cosa. El Padre, ¿no? Así es la cosa. Acotando y complementando lo que dice aquí mi colega, es lo siguiente. Hay que ver una doctrina que se llama la voluntad perfecta, como planteaba él, y la voluntad permitida. Un ejemplo, aquí el director del canal, su voluntad perfecta es que lo hagamos bien, que no tanto argumentemos, que leamos, que nos expresemos, que argumentemos, que fundamentemos, que esté todo limpio, que la luz siga encendida. Esa es la voluntad perfecta del ser. Pero si uno de nosotros, por ejemplo, la voluntad perfecta es que todos vengamos con saco, por decirle, ¿no? Del director. Pero como ya cada uno es libre de hacer sus cuestiones, viene uno con camisa larga, otro con polera corta, bueno, esa es la voluntad permitida. Y es a eso lo que se está refiriendo. Dios te permite que vos tengas la libre determinación de elegir presidente, de elegir quién te va a mandar. Y está clarito, para contextualizar, y lo va a ratificar el pastor, es que con este movimiento, el pueblo boliviano o la población mundial decide sacarlo a Dios. Le estorba a Dios en su diario vivir, y por eso crean la Constitución Política de Estado, por eso crean otras normas, porque no les gusta que Dios esté metido en su diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos inclinados al mal. Nos gusta robar, estafar, engañar, violar, mentir. Eso tenemos que reconocerlo. Y es ahí donde le doy la razón, hombre invisible, que es muy peligroso dejar al pueblo ignorante, al pueblo que ignora estas cuestiones, a su libre albedrío. Hay nomás que utilizar el tema de la conductividad, el principio de la conductividad, y decirle, esto es lo que Dios dice. Dios dice, hablas de las bendiciones y hablas de las maldiciones. Por cuanto tú guardaste mis mandamientos, bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendito el hito de tu vientre, bendito tu canasta de amasar, bendito el donde pongas tu pie. Por cuanto vos me desobedeciste, vendrá un rey, te gobernará, te sacará más impuestos, tus hijos matarán, meterán preso y te robarán tu casa. Esos son los posicionamientos. Los países grandes del mundo, las potencias, por ejemplo, como una Estados Unidos, dentro de su billete dice Dios salve América, ¿no? Sí. O sea, los países que ponen como centro, sí, como centro de las políticas de Estado, han sido bendecidos. En Dios la verdad, ¿no? We got in true, dicen, ¿no? Es el billete de $1, ¿no? O Correcto. Sea, Dios es el fundamento, es el fundamento de la creación del Estado americano. Yo creo que me responda, la verdad. El Estado plurinacional lo tiene como centro a Dios dentro de su Constitución. Me lo responde después de este corte comercial, claro, porque hace posible de que, sí, estemos día a día en sus hogares. Ahí el pastor también quiere hablar. Tenemos que entrar a la Tribuna del Pueblo,
La Voz de los Sin Voces, un programa del pueblo y para el pueblo. Denuncia la corrupción. No vamos a poder acabar la corrupción si nosotros no somos activistas, ciudadanos que denunciemos la corrupción al número 622-70.000. Nuestros agentes de cambio están ya dando vueltas por la ciudad y en las diferentes instituciones. Le permito me conceda la palabra toda vez que quiero hacer referencia al título, con referencia a la Tribuna del Pueblo. Sucede que el pueblo está respondiendo, hombre invisible. Una radio escucha está pidiendo auxilio por su hija, toda vez que se encuentra enferma. Ha habido una operación que ha salido mal del corazón y necesita un aparato que tiene que ver con la parte médica. La niña se llama Adriana Nicole Peña Cuellar, repito una vez más, se llama Adriana Nicole Peña Cuellar. Ella está en terapia intensiva en la cama 9 de la Caja Nacional y necesita un electroepicárdico. Eso, epicárdico. Ella se encuentra en la Caja Nacional de la Cañoto, al frente de la maternidad Percibola. Las personas que quieren hacer su colaboración al respecto, más o menos ya están necesitando $1,200 para comprar aquel aparato para que la niña sobreviva, ¿ya? Y las personas que quieren hacer sus donaciones pueden directamente dirigirse o hacer su depósito al Banco Fácil. El número de cuenta bancaria lo vamos a estar poniendo en el futuro, en texto allá directo, pero se las doy. El número de cuenta es el 16 29 74 15 3, que está a nombre del señor William Peña Rojas, es el papá, ¿no? Y las personas que quieran comunicarse se pueden comunicar con la madre al 770-88-441. Repito, la señora Eliana Cuellar es la mamá de la niña y pueden llamar al 770-8841 y pueden ayudarle a que esta mujer deje de sufrir aflicción. Le quiero comentar que esta mujer es impresionante lo que hace, porque ella sabe cómo sustenta a su familia. Hace actos de reciclaje, recoge de la basura, las cuestiones de los plásticos. De esa forma ella está trabajando para sostener a su familia, pero le ha venido esta desgracia y la Tribuna del Pueblo se pone solidario con ella. Ya saben, amigos, entonces apoyemos a la señora. Está en la Caja Nacional y cama número 9, terapia intensiva. Terapia intensiva, cama número 9. Licenciado Podaca, en un minuto, por favor, su último mensaje en cuanto a la religión, a la creencia espiritual. Bien, tenemos que tener la tranquilidad como ciudadanos de que hay una religión que tiene su límite desde el punto de vista de la injerencia en el ámbito político. Y aquí vale la pena aclarar algo. En el momento en que la institución religiosa quiere tergiversar su mensaje, que la misma institución tiene como misión y como objetivo, que caso como le digo yo soy evangélico cristiano, la católica también tiene el mismo texto que es la Biblia como base fundamental de su fe. En el momento en que nos salimos de ahí, es como la Biblia dice, ¿no? Cometemos una herejía porque nosotros estamos haciendo algo que no estamos facultados a hacer o que no nos mandaron. Una cosa es hablar sobre los oprobios y las inconsistencias, ¿no? Así lo hacía Juan el Bautista, ¿no? Y por eso le cortó la cabeza a Herodes. ¿Por qué? Porque le dijo que era un tipo degenerado, etcétera. Lo mismo nosotros acá cuando hablamos diciendo algo de la corrupción o cualquier atropello que exista. Lo que no puede hacer es la institución convertirse en un actor político y la institución meterse en cuestiones que tienen opiniones diversas y generar controversias y de generar problemas cuando la misión de la iglesia es la conciliación, es la pacificación. Y yo voy a dar un ejemplo claro y concreto para que se entienda lo que quiero decir. La Conferencia Episcopal de Bolivia no tiene que jamás nunca tomar partido por nadie. El Monseñor Gualberti, el Monseñor Jesús Juárez, todos los santos domingos, en vez de predicar la palabra y en vez de dar su mensaje de salvación que está ordenado y está instituido en sus estatutos, se pone a hacer política parcializada. Esto es así. Si yo fuera un pastor, yo fui consejero en mi iglesia, y viene una pareja
y de casado, entonces el esposo me va a contar una historia, me va a decir que la esposa es la mala, la floja, la que no ayuda. Y la esposa me va a contar otra historia, el esposo es el infiel, el malo, el que le golpea, el que no provee en la casa. Si yo lo separo, porque la terapia se hace así, se lo separa un rato, primero se la escucha a la esposa, después se la escucha al esposo, ya uno con la figura clara, ¿no? Y entre los dos ahí. Y si yo agarro y le digo, ¿sabe qué? La mujer tiene razón, usted es un degenerado, un malo. O el hombre, me pongo del lado del hombre, ¿sabe qué? Usted, ¿saben qué va a terminar? Se van a separar y se van a divorciar. Cuando lo que yo tengo que decir es, ¿saben qué, señores? Ustedes dos están equivocados, ustedes dos tienen problemas, dense un abrazo, dense tiempo. Y hacer una terapia para que ellos se unan. Bien. La Confederación Episcopal de Bolivia está generando división porque está haciendo lo que no está mandada a hacer. Y ese es un acto muy, muy nocivo para nuestra sociedad. La verdadera religión, dice la Biblia, es velar por la viuda, por los desamparados, los huérfanos y atender al extranjero y visitar las personas que están en la cárcel. Y bueno, anexándonos a lo que dice la Biblia, queremos hacer eso, ¿no? Darle esa verdadera religión y preocuparnos en este caso por esta niña que se encuentra en el hospital, en la Caja Nacional, en la cama número 9, en terapia intensiva. Y repito una vez más, Adriana Nicole Peña, que está en terapia intensiva, cama 9, Caja Nacional, necesita un electrodo epicárdico, y lo cual cuesta $1,200, y las personas que quieran ayudar pueden comunicarse con... nuevamente? De la niña se llama Adriana Nicole Peña Cuellar, ¿ya? Y las personas que quieran ayudar, colaborar con la compra de aquello para salvar la vida de esta niña, pueden comunicarse con la señora Eliana Cuellar al teléfono 770-88-441. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar una vez más a los oídos de tus hijos que escuchan a través de Tribuna del Pueblo. Nosotros no somos dueños de la verdad, nosotros solo practicamos el derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión, de poder dar nuestras ideas, y quien tiene la última palabra son ustedes, amigos, que nos escuchan a través de Tribuna del Pueblo. Dios mediante, mañana estaremos en el mismo dial, el mismo horario, para tocar otro tema de interés común. Hasta mañana.